nombre de la patria se abre la sesión. Don Pedro se me pone nervioso con esa apertura. Tome asiento nomás, señor secretario. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, no hay cuenta. No hay documentos para la cuenta. Ok. Entonces no vamos... No, llegaron finalmente los tiempos mejores a esta comisión. Ofrezco la... No, yo soy cruzado y uno mira para abajo desde la punta de la tabla. Sí. Voy a tener que hacer un llamado al orden a la comisión. ¿Hay parlamentarios que tengan algún comentario en varios? ¿Sí? ¿Tiene una propuesta, diputado Cort? Muchas gracias, presidente. Me gustaría poder someter a consideración de la comisión, acordar, invitar a, cuando la Secretaría y la Presidencia lo establezca, poder invitar al director de la Academia Diplomática, para que un poco, yo creo que es bueno que nos instruya sobre los procesos que están desarrollando, la cantidad de alumnos que están ingresando, creo que están ahora en el proceso de ingreso, las materias que se están estudiando. Yo creo que como comisión es bien importante instruirnos al respecto, presidente. Me gustaría pedir el acuerdo, si le parece. Sí, me parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, se toma el acuerdo ahí para alguna próxima sesión. ¿Algún otro comentario? ¿Varios? ¿No? ¿No hay? Ok, el acta de la sesión número 63 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 64 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Esta sesión tiene por objeto recibir a el señor Teodoro Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, a quien le hemos pedido desde esta comisión, encargado nuestro presidente titular, el diputado Naranjo, la posibilidad de conversar respecto a la activación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en la ocasión original en la cual habíamos agendado esta sesión. Lamentablemente el canciller no nos podía acompañar porque estaba en Naciones Unidas, por lo tanto postergamos esa conversación hasta el día de hoy para que él pudiera estar presente y pudiéramos conversar respecto de este tema y la polémica que generó en la opinión pública. Así que sin más, señor canciller, le doy la palabra. Ayer. Aquí. Señor presidente, muchas gracias a usted y a la comisión por invitarme a exponer sobre el tema del TIAR. Y yo me gustaría que quizás pudiera yo, para abarcar los temas que a ustedes les guste que abarque, que los miembros de la comisión pudieran quizás precisar algunos temas específicos, que no tengo ningún problema. Yo anoto los temas y luego me refiero a ellos, para ir más al tema propiamente tal. ¿O quieren una visión solamente general? No, yo creo que es buena la propuesta del canciller. Si quieren partamos, no sé, el TIAR, sí, pero precisar qué respecto de la decisión y si es que hubiera otro tema también que lo vamos a anunciar. Así que abro la palabra a los parlamentarios. Diputada Hertz. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludo al ministro de Relaciones Exteriores y le agradezco su concurrencia a esta comisión. Y en realidad tengo un par de preguntas en relación con el TIAR. El TIAR es un instrumento de principios de la Guerra Fría, que se constituye incluso antes de la OEA, y que yo diría que tiene un historial un poco vergonzoso para América Latina, porque fue invocado cuando se invadió República Dominicana, y hace muy poco se pidió disculpas por ese hecho a petición expresa del presidente de República Dominicana. Cuando se usó este instrumento, Chile se opuso a la invocación del TIAR para invadir República Dominicana. Mi pregunta, dado este preámbulo, es, a través suyo, le pregunto al ministro si considera que un instrumento obsoleto como este se invoque y se pretenda utilizar en la crisis política de Venezuela, un instrumento que básicamente es un instrumento de defensa militar. La segunda pregunta es que, dado que el TIAR en los artículos 3 y 8, me parece, autoriza el uso de la fuerza cuando un país de América Latina sea atacado por otro, mi pregunta es que, atendida las evidencias que se han mostrado
de las vinculaciones del llamado presidente encargado Juan Guaidó con la organización criminal más violenta de Colombia, Los Rastrojos, en que aparecen, digamos, fotos que no han sido desmentidas, que yo sepa, y declaraciones, que pudiéramos estar ante la posibilidad de un montaje de falsa bandera. Y por lo tanto, la posibilidad ante ese montaje de falsa bandera, de un atentado a falsa bandera a Colombia, por ejemplo, se invoque el TIAR. Son dos preocupaciones y, por último, hago referencia a que Uruguay, uno de los países más sólidamente democráticos de América Latina, sin duda alguna, rechazó la invocación del TIAR, denunció este tratado, tal como lo ha hecho México y otros países anteriormente, y hago quizá una tercera pregunta: ¿por qué no nos sumamos a esta actitud, a mi juicio, bastante digna de un país sobre cuya trayectoria democrática nadie puede dudar, que es Uruguay? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Corto. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro. Con respecto a la decisión del TIAR, sin duda que no es una decisión simple, es una decisión que conlleva comentarios, que conlleva críticas, que conlleva también objetivos. Y en ese sentido, quizás uno de los hechos que más desapercibido pasó, pero que estuvo presente en el momento de la decisión, antes de la votación, es, por su intermedio, el ministro, cuando Chile suscribe una propuesta que hace Costa Rica y es suscrita por Chile y Perú, que fue una primera propuesta que se hace, la cual se desiste por parte de la Asamblea y luego se genera la segunda votación, que es la que se decide. Preguntarle al ministro en qué consistía de manera gruesa esa propuesta y el objetivo por el cual Chile justamente suscribe esa propuesta de Costa Rica junto a Perú. Gracias, presidente. Ahí sí. Diputado Jarpa. No, solamente ratificar lo que ya ha señalado nuestra colega diputada Carmen Gier. Me parece anacrónico que se esté llevando Chile esté firmando este tratado, y tal como lo ha señalado, creo que es muy importante cuando Chile generalmente en sus posiciones en la OEA, precisamente cuando se expulsó a Cuba, también Chile se abstuvo. Entonces me parece preocupante de que se invoque un tratado que es propio de la Guerra Fría con respecto a la situación que se vive en Latinoamérica, especialmente con situaciones complejas como la que se están viviendo hoy día en Ecuador, o incluso la misma situación que se está viviendo en Perú. Entonces, que solamente ratificar las razones que ha expresado la diputada Carmen Gier. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Undurraga. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar al ministro y hacerle una consulta a la Secretaría, a la Presidencia y al mismo ministro. Esto que estamos empezando a discutir aquí, ¿no será de carácter reservado? Se lo pregunto abiertamente por su intermedio al ministro, si se siente cómodo que esté siendo televisado esto o bien hacer reunión secreta. Ministro, si quiere nos da su opinión. Después yo le voy a dar la mía. Yo creo que todo lo que se ha planteado está dentro de lo que es propio del debate parlamentario, y que si yo tuviera que decir algo que excede lo que yo considero que es prudente y adecuado, por su intermedio, presidente, haremos el corte televisivo respectivo. Perfecto. Ok. Sí. Si no hay más preguntas en esta menos primera ronda, ¿le parece, ministro, que partamos con esto? Señor presidente, efectivamente el TIAR es un tratado que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que todavía es medio en la antesala de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría viene con posterioridad. Es un tratado anterior al de la OEA, y tratados como estos existen en otras partes del mundo, ¿ya? Fue parte de la reorganización de fuerzas
posterior a la conferencia de Potsdam, que en definitiva los aliados no eran tan aliados. Y bueno, por tanto es una realidad que es tal. Y el tratado este, sin embargo, ha tenido una aplicación mucho mayor de la que se cree en Latinoamérica. El tratado entre el año 48 al año 1980 se aplicó en 21 situaciones específicas. Y lo más raro es que, o lo más interesante, que en el 47% de los casos este tratado fue más bien un pacto de resolución de controversias, ¿ya? Efectivamente la doctrina discute, los profesores discuten si es un tratado de defensa, es un tratado de mediación. Lo que sí es interesante que el tratado es un tratado de uso colectivo de la fuerza. Ese uso colectivo, por tanto, limita el uso de la fuerza más individual o per se. Y dado que el tratado está celebrado, el tratado debe respetar el marco de las Naciones Unidas. Las decisiones que de fuerza se tomen deberían ser consultadas al Consejo de Seguridad. Y por tanto habría que mirarlo esto no individualmente, sino que en su conjunto. Ahora bien, yo quiero hacer un poco de historia, pero de historia reciente, de cómo fueron las etapas que nos vimos enfrentados a tener que asumir. A principios del mes de septiembre se presentó por algunos países una resolución que tenía por objeto, y la voy a buscar para poder dar lectura de la misma. Se presentó por algunos países, entre ellos Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Y cuando me refiero a Venezuela, me refiero a Venezuela representada por el presidente encargado Juan Guaidó, para ser extremadamente preciso ante la comisión. Se presentó una resolución que en su parte resolutiva señalaba que se llamaba a constituir provisionalmente llamar al órgano de consulta, convocarlo para la segunda quincena de septiembre, y era para invocar el artículo 11 del TIAR, y que esta invocación del artículo 11 se hacía sin limitación alguna. Al tener este proyecto de resolución nosotros en la mano, y viendo lo que estaba haciendo también Costa Rica, copatrocinamos con Costa Rica y con Perú una enmienda a la resolución planteada por estos 4 países, y por tanto dijimos que estábamos de acuerdo con convocar a la sesión de cancilleres, pero incorporamos la frase para discutir medidas en el marco del artículo 8º, que son las medidas que se pueden adoptar, pero que contribuyan a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, excluyendo aquellas que impliquen el empleo de la Fuerza Armada. Es decir, nosotros dijimos, estamos dispuestos a apoyar esta resolución o copatrocinarla, que era de Costa Rica, pero con el objetivo era la restauración pacífica, y esto, por tanto, excluíamos de antemano del artículo 8º la aplicación de medidas que implicaran el empleo de la Fuerza Armada. Esto se votó, esto se perdió, y entonces cuando se perdió, bueno, Chile tuvo que decidir si votaba o no la resolución principal. Un segundo, ¿qué otros países apoyaron esta idea? Solamente, señor presidente, la resolución inicial, la resolución madre, digamos, el proyecto inicial, son Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Y, sí, la indicación, por decirlo así, voy a tomar la nomenclatura parlamentaria, ¿está claro? Para que sea más fácil, para que la decodificación del mensaje estemos todos contestes. La indicación fue presentada por Costa Rica copatrocinada por Perú y Chile. ¿Y alguien la respaldó a la hora de votarla? No, a la hora de votar, en definitiva, esto no logró, esta resolución no fue acogida, y consecuentemente a la hora de votar la resolución inicial, el proyecto inicial, se desestimó eso, ¿cierto? Sin esto hubo que decidir si uno lo votaba a favor o en contra, abstención, y Chile votó a favor,
mientras Perú se abstuvo y Costa Rica... Se abstuvo también. Se abstuvo. Sí, se abstuvo. Perdón que sea majadero. Dos, de los 3 que presentamos la resolución, 2 se abstuvieron y Chile votó a favor, señalando, sin embargo... Sí, perdón que Sí, sea. por favor, ningún Solo problema. quiero entender respecto de esa indicación, para ponerlo en los términos que Fue se planteó. rechazada, ¿Pero fue votada? fue votada. Ya, y solo estos 3 países en el fondo apoyaron esa idea. Todos los demás, estoy pensando Así Uruguay es. y otros que rechazaron No, la orden general Uruguay estuvo en contra. desde en el contra de comienzo. esa Sí. indicación. Es que por eso quiero separar el elemento específico que Chile apoyó, que es descartar el uso de la fuerza. ¿Qué países La respaldaron? vamos a buscar ahora, presidente, se muchas la vamos a gracias, dar. ¿ya? muchas gracias. En definitiva, 2 países se abstuvieron. Me parece mucho que podrían ratificar todavía que Ecuador que Uruguay estuvo en contra. Y Chile entonces dijo... Chile dijo, estoy... Cuidado, tu ojo te está saltando arriba. O un secretario, el tipo Muga, le dijo que era inadmisible y hasta llegaron. Correcto. Claro. Y se acabó la Y reunión. hasta ahí llegaron. ¿Ya? Y entonces Chile dijo, votó a favor, pero anticipó, votó a favor la convocatoria del TIAR. ¿Está claro? Porque estaba convocando al órgano decisorio y Chile votó a favor la convocatoria, pero anticipadamente dijo que cuando hubiera que votar la resolución misma, la aplicación de medidas, nos íbamos a poner a toda medida que constituyera empleo de Fuerza Armada. Y que además exigíamos que las medidas que se adoptaran no pudieran afectar más la crisis humanitaria que afectaba a Venezuela. Se lo digo inmediatamente, esta segunda idea surgió de un diálogo que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de España, que él me contó que la Unión Europea, en su presión frente a Irak, había adoptado en ese caso siempre una medida distintiva, presión política al gobierno, un callejón humanitario para la población. Y eso fue lo que nosotros planteamos cuando hubo que llamar si se citaba o no al órgano de consulta. Este órgano de consulta se convocó luego el 23-24 de septiembre se convocó para Nueva York, en paralelo a la Asamblea General, y en esa ocasión se votó una resolución, y la resolución la tengo aquí, señor presidente, y se la puedo dejar a ustedes. Esta resolución tiene por objeto principalmente decidir qué medidas de las que enumera el artículo 8 del tratado se aplicarían. Las medidas que se propusieron, y en esta resolución yo le quiero señalar que el gobierno de Chile participó en la elaboración de esta resolución, junto con otros países. Nosotros participamos, dado que teníamos una posición de no al uso de la fuerza. Y las medidas que se adoptaron fueron solamente medidas orientadas a identificar, asignar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo, etcétera. En definitiva, nos concentramos en el uso de activos líquidos ubicados en bancos, provenientes de personas naturales o jurídicas vinculadas al régimen y además que estuvieran vinculadas a hechos ilícitos. ¿Ya? Esta decisión, esta resolución en la cual nosotros coparticipamos, fue votada por voy a decirlo al revés. Uruguay votó en contra y luego comunicó que se retiraría del TIAR. Me parece que Bahamas se abstuvo y el resto de los países presentes votaron todos a favor. Vale decir, a la decisión final, Costa Rica, que estaba en una postura, asumió la postura de votar a favor, y Perú, que también estaba en la posición de abstención, también votó la postura de estar a favor. Yo diría que la decisión que se tomó es una decisión relevante desde el punto de vista de la utilización de medidas. La tesis de Chile, en definitiva, se impuso y se acordó además, 60 días después, volverse a reunir para ver la implementación de estas medidas y el efecto al interior de Venezuela. Eso es cuanto puedo informar a usted, señor presidente. Además, le quiero informar de que
Estos son los que se tuvieron, ¿cierto? Estos los que votaron a favor de la resolución relativa a Costa Rica. De la indicación. Correcto. Chile, Costa Rica, Perú y Panamá. Perdón. Chile, Costa Rica, Perú y Panamá. Panamá. Quiero señalar, presidente, que después de esta reunión hubo una reunión del grupo de contacto, es decir, el grupo de Lima con los europeos, al cual surgió el tema de que era difícil en Europa aplicar medidas de órganos a los cuales no pertenecen, ellos no son parte del TIAR. En el caso nuestro estamos elaborando las fórmulas internas para aplicar esta medida en definitiva de apremios económicos a personas vinculadas al régimen y que hayan participado en algunos determinados delitos, personas naturales o jurídicas. La prensa, sin embargo, nos comunicó luego de haber concluido esto, 2 o 3 días después, que los europeos sí tomaron medidas respecto a algunas personas que tenían identificadas, y nuestra posición se ha mantenido invariable como gobierno de Chile, que nosotros estamos dispuestos a la aplicación de medidas que tienen que ser medidas proporcionales, tienen que ser medidas en crecimiento gradual, pero manteniendo el no empleo de las Fuerzas Armadas y segundo, manteniendo un corredor humanitario en beneficio de las personas. Eso es, presidente. Segunda ronda de palabras. Diputada Hertz. Gracias. Gracias, presidente. Me parece haber escuchado que a través suyo el ministro señala que hay 28 ocasiones en que el TIAR ha sido invocado o aplicado, porque invocado ha sido más de 20 veces. Ahora, el TIAR, como el diseño del TIAR como tal como fue diseñado, nunca se ha aplicado, jamás, porque nunca el Pacto de Varsovia ha atacado a un país de América Latina. Nunca ha servido ni para la prevención ni para la solución de los conflictos, lo cual no significa que no hayan habido conflictos, obviamente en América Latina han habido muchos. La última vez que se intentó aplicar el TIAR fue para la Guerra de las Malvinas, que Argentina lo invocó, fue rechazado, y yo insisto que esta resolución de haberlo invocado se aparta de lo que ha sido la tradición de la política exterior chilena, porque incluso en la última experiencia, cuando éramos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, y se nos presionó hasta el cansancio con el tema de la invasión a Irak por la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva, que después se mostraron que no era tal, Chile se negó, no concurrió a la resolución del Consejo de Seguridad, y nuestra política ha sido siempre el empleo del uso de la fuerza dentro de las normas, obviamente, de Naciones Unidas, es decir, aprobadas por el Consejo de Seguridad. Eso, gracias, presidente. ¿Quiere responder de inmediato, ministro? El botón negro es... Presidente, son 21 situaciones específicas en las cuales se ha invocado el TIAR, y vuelvo a señalarle, en 47% de los casos el TIAR funcionó como una entidad de resolución de controversias. ¿Ya? Tengo un listado acá, también se los puedo dejar si lo desean tener. Ahora, nosotros tuvimos especial preocupación, presidente, de mirar cómo había sido y cuál había sido la actuación nuestra en el caso de Irak. Es más, el discurso que se sostuvo ante el Consejo de Seguridad en la reunión 4701 del miércoles 5 de febrero del año 2003, claramente se habla de la necesidad de que el Consejo de Seguridad, y tenemos que asociar que como que el Consejo de Seguridad fuera el órgano de consulta, ¿cierto?, en el vis a vis, ejerciera su responsabilidad en materia de seguridad colectiva, que promoviera los mecanismos de cooperación y consulta multilaterales, que hubiera el mantenimiento de un control multilateral de la crisis, etcétera. ¿Ya? Es decir, el Consejo de Seguridad vis a vis juega un rol, y cuando se refiere al uso de la fuerza, dice hay que agotar todos los medios de solución pacífica
de este conflicto, se refiere al conflicto de Irak, reservando el uso de la fuerza para el momento en que ellos hayan sido probados por todos como imposibles. Es decir, lo que quiero plantear es que en su momento el uso o no de la fuerza estuvo en relación a haber agotado todos los medios posibles. En el caso nuestro, nosotros creemos que el uso de la fuerza en Latinoamérica para solucionar contienda es más drástica. Nosotros creemos que el uso de la fuerza en Venezuela dejará secuelas difíciles de olvidar. Y por eso creemos, y las secuelas no son solamente secuelas psicológicas e históricas. La irrupción de fuerzas armadas en Venezuela puede generar una situación humanitaria que termine agravando la situación humanitaria en Iberoamérica. Es por eso nuestra posición al respecto, pero nuestra posición ha sido extremadamente comedida. Y tal es, veamos las opciones que teníamos. ¿Sí? ¿Cuál era la opción que teníamos? Votar que no, hubiésemos estado solamente con Uruguay. Abstenernos, los dos países con los cuales estábamos, habíamos conformado el grupo de la indicación, ¿cierto? Cambiaron de postura. Es decir, si ustedes ven, la postura que Chile representó fue la postura que finalmente se impuso. Yo creo que nosotros jugamos un elemento morigerador en el debate y orientador del mismo. Tengo una duda ahí, porque el documento que invoca el TIAR es la votación original, no es la posterior que propone Chile. Hablemos de la primera reunión del órgano de consulta de la primera quincena de septiembre y la segunda reunión del órgano de consulta de la segunda reunión de septiembre. ¿Está bien? En la primera reunión del órgano de consulta, nosotros copatrocinamos una indicación de Costa Rica. Al perder la indicación, se vota el texto principal, ¿cierto? En esa votación del texto principal, mientras Perú y Costa Rica se abstienen, nosotros votamos a favor, pero anticipadamente decimos, ¿pero qué votamos a favor? Votamos a favor la convocatoria del órgano de consulta, no todavía la aplicación de medidas, pero decimos, ¿estamos de acuerdo con que se convoque el órgano de consulta? Sí, estamos de acuerdo de debatir, pero avisamos de antemano que si llega el momento de votar, no vamos a recurrir al empleo del uso de la fuerza, artículo 8. Y además queremos un corredor humanitario. No queremos que se apliquen medidas que agraven aún más la situación humanitaria que aqueja a la gente en Venezuela. Esas son nuestras medidas. Cuando 15 días después se convoca el órgano de consulta y los ministros de Relaciones Exteriores votan, nosotros, para no tener una indicación que pudiera ser votada y nos dejara sin nada, preparamos con otros estados un documento, en términos que si había que votar, uno votaba a favor de uno o de otro, pero no que cayera la indicación de ejecutar el documento principal. No sé si me entendió un tema procedimental legislativo. Vamos con un documento, y nuestro documento es el documento único que se debate. Claro, hubo otras acciones y expresiones de otros ministros de Relaciones Exteriores que derechamente creían que había que ir a medidas de más fuerza, pero finalmente se impone la tesis porque no habían los votos para lo contrario. Esto es un tema de mayoría. Es decir, la tesis chilena se impuso y esa es la que se acoge, la tesis chilena con los demás países que en realidad estamos de acuerdo, es la que se impone y es la que en definitiva es la votada en la segunda reunión del órgano de consulta. Diputada del Real. Gracias, presidente. Saludar también al ministro. Bueno, a mí me parece correcta la posición adoptada por Chile, dado que ya llevamos casi un año de esta grave crisis política, humanitaria y de derechos humanos en este país vecino, Venezuela, más aún confirmada por un informe de la alta comisionada de derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, hoy día no nos queda más que sumarnos a acciones que permitan restablecer la paz y la democracia en Venezuela, especialmente cuando, ya lo ha dicho el ministro, nosotros estamos por posiciones pacíficas. Se que dejó muy claro en esta votación de que Chile estaba por la vía pacífica. Quisiera preguntarle, ministro, ¿cuáles son los pasos de ahora en adelante? ¿Cuál es más o menos la agenda que se piensa llevar con esto que se ha votado? ¿Y qué otras herramientas diplomáticas quedarían? Muchísimas gracias. Diputado Cort. Muchas gracias, presidente. Yo tiendo a disentir esta vez con la diputada Hertz.
con respecto al análisis que plantea en el resultado de la aplicación o cómo se ha administrado el TIAR en general, más allá si se ha convocado, no se ha convocado, si se ha estado en posturas a favor, efectivamente, y yo creo que en lo que más puso en tela de juicio el TIAR, y aquí sí coincido, es la guerra a las Malvinas, efectivamente, porque ahí se produce una situación desde, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que forma parte de la OTAN, por un lado, y además forma parte de la OEA, por otro, tiene que fijar posturas con respecto a quién está haciendo el ataque, si ese otro país de la OTAN, como fue el caso de Inglaterra, o el Reino Unido, en la situación con Argentina, y ahí se produce una crisis con el TIAR. Pero también, cuando la diputada Hertz, por su intermedio presidente, plantea que un poco Chile se sale de la línea de esta política de Estado, yo ahí sí creo que es necesario quizás poner acá, en torno al debate político de esta Cámara, que aquí también nosotros muchas veces actuamos por acción, pero también actuamos por omisión. ¿Y por qué le digo? Porque yo vi críticas muy fuertes y muy legítimas también, de particularmente dos ex cancilleres a esta decisión que toma Chile. El ex canciller y actual senador José Miguel Insulza y el ex canciller Heraldo Muñoz. Pero particularmente con lo del ex canciller Insulza, actual senador, además ex secretario general de la OEA, yo se lo planteé y se lo di y lo quiero decir acá también. Yo hubiera echado de menos también que hubieran impulsado, por ejemplo, una decisión por retirarse del TIAR, por denunciar el TIAR. Específicamente si es un tratado tan anquilosado como lo que se ha planteado. No vi, o no he visto, o no conozco, y si alguien los conoce sería bueno que nos pudiera contar, si hubo intentos, por ejemplo, de actualizar el TIAR. No es lo mismo un ataque de fuerzas del siglo XX que uno del siglo XXI. O sea, hoy en día se puede paralizar un país desde un celular a miles de kilómetros de distancia. O sea, los ataques cibernéticos, el ciberataque es sin lugar a dudas una de las formas más cruentas de poder atacar un país, ya no es tanto a través del uso específico de la fuerza. Pero además de no denunciar el tratado por parte de Chile, porque sí hay otros países que lo han denunciado, tampoco liderar una propuesta de querer actualizarlo. Yo ahí echo de menos al resultado final, desde que se crea el TIAR, desde que se firma el pacto que crea la OEA, hasta cómo se va resolviendo. Finalmente el TIAR es una herramienta bastante antigua, efectivamente, con una lógica distinta, pero que está totalmente vigente como una herramienta de reflexión, de unión política, y yo sí rescato la salvedad que se hace específica por parte del gobierno de Chile, y ahí tiendo a creer que sí es la política de Estado, como lo hizo el presidente Lago en su momento, de dejar expresamente establecido de que no están a favor del uso de la fuerza, más allá de que este tratado permita el uso de la fuerza. Gracias, presidente. Diputado Mirosevich. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro. Bueno, yo hubiese votado de una manera distinta, es decir, si no estaban las garantías de que efectivamente no se iba a utilizar a través de el uso de la fuerza, probablemente yo me hubiese quedado en la votación de Perú, la abstención de Perú y de Costa Rica inicialmente para la convocatoria, pero bueno, yo no estoy en el gobierno, así que da lo mismo, pero dejo mi opinión de todas maneras. Sin embargo, me gustaría, ¿y por qué digo que me hubiese puesto en una posición más conservadora? Porque no sabíamos si es que iba a haber una mayoría luego para cuando se consultara el artículo de las medidas, se excluyeran las violentas y se mantuviesen solamente las que finalmente fueron acordadas. No había garantías de que eso iba a suceder. Y la pregunta que tengo al ministro por su intermedio es con respecto al rol de Estados Unidos, porque hemos escuchado de parte del presidente Trump, de parte del secretario de Estado, en innumerables ocasiones que ellos no descartan una invasión militar o una acción militar. En general, nunca la han detallado tanto, pero han hablado de acciones militares. Han dicho que no la descarten y por otro lado han utilizado un lenguaje que da espacio como incluso para que se interprete que están promoviendo incluso esa acción militar. Entonces, con mayor razón, creo que no estaban dadas las garantías de que este tratado no se iba a utilizar en esa dirección. Y le pregunto entonces al ministro, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Yo entiendo que ellos intentaron en un momento vetar que esta negación explícita del uso de la fuerza en el tratado, de tal manera de mantener vigente el artículo 8, a ver si es que el canciller nos puede contar de eso, porque, digamos,
no da lo mismo quién está de presidente de Estados Unidos. Tenemos que reconocer cuál es el tipo de liderazgo populista que hoy día está en el poder en Estados Unidos y por lo tanto la utilización, la influencia que ellos pueden tener en la generación de consensos, digamos, fue una apuesta arriesgada haber aprobado la convocatoria si después no sabíamos cuáles iban a ser las medidas que iban a quedar y cuáles las que no. Eso, presidente, si es que nos pudiera aclarar de ese rol de Estados Unidos. Sí, diputado Jarpa. Gracias, presidente. No, el diputado Minosevich me ha adelantado lo que yo había solicitado, en el sentido de que a mí me hubiera gustado más también la abstención, tal como lo hizo Perú y Colombia. Perdón, Perú y Costa Rica. Sí. Pero ya la pregunta la hizo el diputado Minosevich. Agradecerle al ministro si hizo buena voluntad de estar acá con nosotros dando todas las explicaciones. Gracias, ministro. Diputado Undurraga. A ver, presidente, por su intermedio, a mí me pasa que hay cosas aquí que se escapan al debate. O sea, aquí juzgar lo actuado me parece que es lo correcto y todos podemos tener legítimas diferencias. Pero ya pensar en qué es lo que habría pasado, que si, quizás tal vez, y disculpando lo pedestre del lenguaje, mi abuelita se topa con un vecino y ahí hacemos algo y Trump piensa aquí o allá. Yo prefiero a un país como el nuestro, a una cancillería como la nuestra, al menos sentar en la mesa. O sea, aquí alguien tiene que poner cordura y aquí se ha dado muestras de sobra que esta cancillería, este canciller, por su intermedio presidente, está poniendo sensatez en la región. Aquí nosotros no estamos con pólvora o con parafina alimentando un fuego. Aquí lo que se está poniendo es cordura. Aquí la postura de Chile no solamente ha sido refrendada por lo señalado por el canciller en términos de lo que pasó el año 2003, sino que es una tradición histórica. Ahora bien, si el canciller tiene la bolita mágica y nos va a poder señalar los números del loto el próximo fin de semana, bueno, ojalá pudiera compartirlo, pero yo creo que aquí tenemos que sujetarnos a las acciones que se realizaron y ojalá en sesión secreta para poder finalmente, digamos, poner la pelota en el piso y jugar en política internacional como ha sido la tradición de Chile. Y en ese sentido, me parece a mí que las acciones que ha tomado la Cancillería a través del canciller y los embajadores y las personas que están llevando estas conversaciones han sido las adecuadas. Aquí no ha habido guerra, no ha habido atentados, no ha habido invasión y si hay locos en la comarca, bueno, ahí estaremos para atajarlos todos. Gracias. Se han acumulado hartas palabras, me pide también el diputado Moreira. No, se voy a hacer calle. Sí, gran canciller tenemos en todo caso, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los medios para poder enfrentar la situación que se está viendo en Venezuela de alguna manera son válidos. Pero si estamos ante un organismo que es netamente de fuerza y nosotros no estamos dispuestos a aplicar esa fuerza, se adoptan medidas que van principalmente contra funcionarios del gobierno que no van a afectar en nada, estoy seguro, con la situación que está viviendo Venezuela. Hemos estado aplicando distintos mecanismos, distintos instrumentos y al final no se ha llegado absolutamente a nada. El gobierno de la dictadura de Maduro al final no está interesado en llegar a un sistema democrático, por el contrario. Pero ¿no cree usted, canciller, que hay que tratar de conversar con los aliados de Venezuela, las grandes potencias, como de alguna manera Rusia y China? Porque después vamos a aparecer en otro instrumento en que la mayoría de las veces se repiten los mismos países y no llegamos absolutamente a nada. Pasa el tiempo y no se logra nada. Esa es mi crítica y también de alguna manera mi pregunta. ¿Para qué seguir aplicando, en este caso,
pactos, tratados y al final no se llega absolutamente a nada. Eso es, señor presidente. Gracias. Ministro. A ver, presidente. ¿Ahí funciona? No, ahí no funciona. Ahora Ahí sí. sí. La pregunta, ¿qué acciones tenemos por delante? A ver, mire, yo creo que, y por si acaso lo que voy a decir aquí, lo he señalado en otras partes, se requiere tener una visión muy pragmática para solucionar la situación venezolana. ¿A qué me refiero? A que nadie que tenga el poder lo abandona para irse al infierno. Si no pregunta. Y por tanto, la clave está en tener y generar las condiciones para que hayan elecciones libres, democráticas, con resguardo de los derechos fundamentales, pero que ello no signifique posiblemente generar aspiraciones previas de exclusión o de castigo previas o posteriores. Por lo menos el gobierno de Chile ha procurado en 2 reuniones, una que se realizó en Santiago y otra en Bogotá, donde gente que participó en el periodo de transición político en Chile y con la experiencia del caso, que se reuniera con la oposición democrática venezolana, que va desde Chávez o chavistas no maduristas hasta gente de otro sector, y que tuvieran capacidad de diálogo y de prudencia y de pragmatismo para ver cómo se puede realmente producir un proceso de cambio que en definitiva la gente esté dispuesta a asumirlo como una opción de solución de la gran crisis que tenemos. Para Chile el tema no es menor. Hasta el momento, según ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones, uno de los dos, vi una cifra el otro día, ya van 4,3 millones de personas que han abandonado Venezuela. Y el tema es que si no se produce un cambio, y un cambio positivo, porque pueden haber cambios negativos, si no se produce un cambio positivo, esa cifra se va a elevar a los 7 o 7,5 millones de personas. Y eso le va a significar una presión social a los países circundantes del área que probablemente genere una desestabilización de las estructuras sociales. Por tanto, solucionar el problema de Venezuela requiere una cuota muy importante de pragmatismo. ¿Ya? Ahora, cada uno podrá entender qué es lo que entiende por cielo o por infierno, pero la clave está en tener una mirada más global. Cuando nosotros decidimos en la primera votación para la convocatoria del órgano de consulta, sabíamos de que solamente tenían derecho a voto 19 países. Para aprobar la convocatoria, porque solamente votan los países que son miembros del TIAR, no todos los países que son parte de la OEA. Esa es la explicación. Para con la convocatoria del órgano de consulta se requerían 10 votos que estaban. Pero para la aplicación de medidas de fuerza, creo, ¿cierto?, se requerían 13 votos, los que no estaban. Por tanto, nos pareció que era más prudente encauzar el proceso en un órgano discutible, pero existente, y no hacer que el proceso no tuviera un encauce en los términos que daba, porque eso generaba otras dinámicas que creíamos que eran más peligrosas para la región. Para la adopción de medidas se requerían 13 votos, y por tanto ahí siempre era indispensable contar con Perú,
con Costa Rica o con Chile. Entonces, digámoslo así, hubo un análisis previo de las opciones que teníamos y por eso es que decidimos ir a la convocatoria del órgano de consulta, sabiendo que teníamos una manija importante, y fue por eso que nosotros participamos en la redacción de la resolución. Nosotros participamos en la resolución porque no quisimos que otros redactaran la resolución, nosotros fuéramos con una indicación para que no nos pasara lo mismo que nos había pasado con anterioridad. Entonces, si alguien presentaba otra resolución, nosotros votábamos la nuestra y no la otra. Y de esa manera había una división de votos y no se lograba el cometido. Efectivamente, como les digo, también al interior de la oposición venezolana hay personas que creen que esta medida de presión es insuficiente para obligar al régimen a sentarse a negociar. Hay algunos que creen que esto es insuficiente, hay países también que creen que esto es insuficiente, y nosotros creemos que esto podrán haber otras medidas, pero nosotros nos negamos anticipadamente al empleo del uso de la Fuerza Armada. En lo que respecta a las conversaciones con China y Rusia, este tema fue un tema que se conversó en las reuniones bilaterales entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el canciller chileno cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China estuvo acá. Con posterioridad vino una alta autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y visitó la región para auscultar las opiniones existentes. China tiene alrededor de 60.000 millones de dólares invertidos en Venezuela, en campos petrolíferos. Ellos sostienen que los dineros le han sido prestados a la República Bolivariana de Venezuela y no a algún actor en particular, pero el hecho que ellos hayan enviado un emisario para que visitar varios países es una señal de que tienen preocupación por el tema. En el marco de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo una reunión entre el ministro Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con quien habla, el canciller chileno. También el tema de Venezuela estuvo sobre la mesa. Como la reunión fue privada, puedo decirle que fue muy interesante y también existe preocupación por parte del gobierno ruso de que esto se pueda desestabilizar más. Perfecto. No sé si hay más palabras de ustedes, yo tengo algunos comentarios. Sí, me guardé un poquito, quería escuchar la respuesta. Yo creo que hay varias respuestas que son interesantes, ministro, y clarificadoras, pero a mí me parecen insuficientes. Y no puedo partir sin antes contestarle al diputado Moreira que yo creo que no todas las estrategias son válidas. No, yo creo que no, y en eso yo creo que es correcto lo que plantea el gobierno del presidente Piñera, lo que plantea usted, lo que plantea distintos gobiernos respecto a que el uso de la fuerza no es una herramienta válida, bajo ningún punto de vista. Pero a mí lo que me llama la atención, y voy a tratar de hacer una relación rápida de hechos, es que... Sí, diputado Moreira. Yo dije clarito que no está de acuerdo con que se aplique la fuerza, porque este es un organismo prácticamente de fuerza, y cuando me refiero todo lo establecido como corresponde, obviamente que es válido. Ok, valoro la aclaración, porque lo que dijo usted es que para poder solucionar la situación dijo que todo era válido y después a lo mejor hizo la precisión. Qué bueno. Sí, yo creo, ministro, que hay varias contradicciones que se van acumulando y que todas tienen relación finalmente con Venezuela. Y las voy a relatar algunas muy brevemente. Primero, respecto a las posiciones del presidente Piñera sobre el tipo de gobierno que hay en Venezuela y el tipo de gobierno que hay en China, donde se desdobla para justificar en un caso lo que no acepta en el otro. Respecto a la ayuda humanitaria, cuando dice que es inaceptable que Nicolás Maduro no acepte la ayuda humanitaria que se trató de entregar en el verano, pero luego justifica que Bolsonaro puede decidir si quiere o no recibir ayuda para el caso de los incendios de la Amazonía. Respecto de derechos humanos, el desdoble del gobierno chileno para exigirle a la alta comisionada de derechos humanos un informe respecto a la situación de Venezuela, un informe que en general fue valorado por todos nosotros acá, pero la abstención, el voto de abstención de Chile respecto de un informe del alto comisionado respecto de Filipinas.
donde hay un sanguinario declarado como Duterte. O sea, no, ni siquiera hay matices respecto de la valoración sobre ese presidente. Y en el caso del TIAR, que es el que estamos tocando ahora, y el uso de la fuerza, esto es resucitar un tratado que en la práctica estaba muerto. Un tratado que sus últimos 2 intentos de aplicación habían fallado. Y en el caso de ambas últimas 2 intentos, que fue el de la Guerra de las Malvinas y que fue en el caso de las Torres Gemelas del 2001, la posición de Chile fue en contrario. En el caso de las Malvinas nos abstuvimos, en el caso de Torres Gemelas no recuerdo si fue rechazo o abstención, pero no respaldamos la iniciativa. Incluso México se sale del tratado a propósito de ese intento de Estados Unidos del año 2001. Este es un tratado que estaba olvidado, estaba atrás. Y lo que yo leo en las declaraciones, las acabo de volver a revisar, de uno de los representantes de Juan Guaidó, es que una de las opciones que ellos, por las cuales ellos solicitan que se convoque el TIAR, son acciones coercitivas de carácter militar. Lo dice el encargado Juan Guaidó, a quien el gobierno del presidente Piñera reconoce como presidente encargado de Venezuela. Entonces, la motivación para convocar al TIAR de parte de quienes lo están pidiendo es precisamente esa. Y otra, suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas. Cuando yo lo escucho a usted, me hace sentido cuando usted dice que estamos dispuestos a todos los esfuerzos de colaboración posibles en esta crisis, excluyendo el uso de la fuerza o medidas que aumenten la crisis. La crisis humanitaria, por supuesto. Entonces, eso que usted declara me parece correcto, pero no me parece correcto que esté en línea con los argumentos que entregó Juan Guaidó y sus representantes para poder solicitarle a la OEA que se invocara este tratado. Y me parece súper razonable la posición de Chile de tratar de excluir el artículo 8, de tratar de dejar fuera el uso de la fuerza, y tal como ustedes nos han explicado hoy día, perdimos ese argumento. Yo hubiese preferido entonces ser consecuente con esa votación y haber dicho que entonces Chile no estaba de acuerdo, porque haber votado abstención no significa que Chile queda fuera del órgano de consulta posterior. Chile puede seguir participando igual del órgano de consulta si es miembro del tratado, pero haber marcado el voto en contrario a la iniciativa hubiese sido coherente con lo inicial, porque aquí también se pone en juego el prestigio de Chile. O sea, si Chile le está diciendo a los otros países de la región que digamos que quienes más impulsan esto son países que no están hoy día pasando por un muy buen momento, como Brasil o como Argentina o como Colombia, y Chile dice, no, nosotros tenemos una posición distinta, clara y absolutamente nítida en contra del uso de la fuerza, y esa posición la perdemos, yo hubiese preferido ser coherente con eso. Porque el último argumento que usted entregó es súper razonable respecto a la cantidad de votos, pero el tratado se aprobó con 12 votos a favor. O sea, el voto de Chile no hubiese impedido que se aprobara la convocatoria, pero hubiese sido coherente respecto a la posición que yo al menos comparto de descartar el uso de la fuerza. Entonces luego lo que me pregunto, respecto de las medidas a aplicar, porque el espíritu del TIAR es este apoyo con el uso de la fuerza incorporado como una medida parte de, y por eso no se terminó aplicando nunca. Las medidas que usted declaró básicamente son este tema de identificar a personas ligadas al régimen que han hecho lavado activo y que están ligados a ilícitos, actos ilícitos, y la posibilidad de establecer el corredor humanitario. Esas dos cosas se podrían haber coordinado igual desde otras instancias, no necesariamente desde el TIAR. ¿Por qué era necesario que se invocara el TIAR para poder empujar estas dos iniciativas? Entiendo que Chile ha estado intentando hacer eso desde el Grupo de Lima y desde otras instancias. Entonces, ¿han fracasado los intentos en otro espacio? ¿Era necesario realmente el TIAR? Yo creo que de verdad no se justifica el voto de aprobación de Chile, dado los argumentos que el mismo gobierno y usted como canciller nos ha expuesto hoy día aquí en la Comisión y a la opinión pública. Creo que esa posición política del gobierno es razonable, no es razonable las acciones relacionadas. Valoro el esfuerzo de esta declaración posterior. Y qué bueno que los demás países lo hayan acompañado. Pero sigue estando sobre la mesa la posibilidad del uso de la fuerza, estando el TIAR reunido. Y yo lo que le digo es que ¿qué garantía tenemos de que eso no se ejecute en el futuro? Tenemos la posición de Chile, pero no tenemos la posición mayoritaria. Presidente, la gracia de la democracia es que un mismo hecho tenga dos aprehensiones distintas y las dos quizás puedan ser válidas. Porque son perspectivas que uno toma en las coyunturas precisas. La verdad sea dicha, y yo lo comparto con usted, que la exclusión del uso de la Fuerza Armada no está excluida per se, porque otros países podrían invocar esto y terminar votándolo. Por eso que los esfuerzos que tenemos que hacer es concentrarnos para que efectivamente el gobierno de Maduro esté dispuesto a negociar una transición política pacífica y democrática con pleno respeto a los derechos humanos y transparencia de los procesos electorales. Y seguramente habrá que hacer concesiones recíprocas,
y entender, como le vuelvo a decir, que esto requiere un grado relevante de pragmatismo, ¿ya? Ahora bien, efectivamente existen, incluso al interior de los propios partidarios del presidente encargado Juan Guaidó, personas que tienen unas posturas u otras. Es decir, no necesariamente todos son partidarios del uso de la fuerza y otros son partidarios de otro tipo de medidas, pero yo diría que sí, lo que existe consenso es que sin presión internacional es difícil que el gobierno de Maduro se siente a negociar. Y lo que tenemos que lograr es que estas medidas de presión internacional sean graduales, sean orientadas, ojalá que las sientan quienes ejercen el gobierno, el poder, y no quienes están bajo el poder. Y tenemos que generar las instancias para que esto culmine prontamente en un proceso de transición, donde tampoco no somos nosotros quienes podemos imponerle a los venezolanos cómo es la transición. Nosotros podemos mostrar nuestro buen o mal modelo, porque algunos de ustedes consideran que es malo y otros consideran que es bueno, pero por lo menos transmitir las experiencias que se tuvieron en Chile para generar una transición. Es difícil para una autoridad chilena decirles a un tercero cómo tienen que hacer su transición. Eso yo creo que eso quizás tampoco corresponde, ¿cierto? Lo que uno puede demostrar es las experiencias vividas por las propias personas en los respectivos países. Ahora, mire, la situación de Venezuela es extremadamente compleja porque la diplomacia termina haciendo que lo imposible sea posible. En términos de que tenemos todavía, no hemos roto relaciones diplomáticas con un gobierno, reconocemos a un presidente electo con otro y tenemos actividad consular eficiente. ¿Y por qué me dirá la gente? La gente va a ver, ¿por qué no tenemos una línea más cabal, más de ruptura? No la podemos tener ni nos conviene tenerlo. Tenemos 15.000 chilenos que viven en Venezuela. Nuestro principal objeto es resguardar su integridad en la medida de lo posible, tener una vida de retiro a través de los aviones, etcétera. Y esa, entiéndame, presidente, esa es la realidad. Y yo tengo que actuar en la medida de lo posible, haciendo lo imposible porque la gente esté, respecto a nuestra responsabilidad inicial, esté de mejor forma. Son las contradicciones de la historia. Si alguien quisiera agregar algo más. Diputada Fernández. Es preguntarle, saludar al ministro, saludarlo también. A propósito de lo último que dijo el ministro, un poco pedirle más detalles de cuál es la relación con el gobierno de Maduro y cómo es la relación con el gobierno que reconoce el presidente Piñera de Guaidó. Es decir, porque igual es medio raro, se reconoce un presidente, pero se tienen relaciones diplomáticas, consulares, que tienen que ver con el gobierno de Maduro. Entonces, sería bueno también conocer cómo se establece la relación con Guaidó y cómo se establece la relación con el gobierno de Maduro. Me gustaría más en detalle eso, por favor. Si me permite agregar algo, pero... O sea, si me quisiera agregar algo, o sea, en mi opinión, finalmente es razonable el entendimiento con el Estado venezolano de que hoy día el poder lo ostenta Nicolás Maduro. No creo que lo otro es simplemente un simbolismo vacío, buena onda decir que Guaidó es el presidente, pero no es el presidente. Pero sí me importa saber qué información maneja el gobierno de Chile respecto de la negociación del intento de negociación que lideró Noruega, que entiendo está congelado. Han habido ahí versiones cruzadas de los distintos representantes, tanto de Maduro como de la oposición, que valora también el reconocimiento que hace el canciller de hablar de una oposición democrática, porque también hay una oposición golpista en Venezuela que no ha colaborado en nada en la solución del proceso, pero sí hay otra que está disponible a esta salida pacífica, negociada, democrática, como debería ser. Pero ¿en qué situación están esas conversaciones? Sí, ¿me permite? Sí, diputada Hertz. Gracias. A través suyo, reiterarle una pregunta al canciller.
¿cuáles son las evidencias o no evidencias que la Cancillería tiene respecto a la supuesta relación de Juan Guaidó con esta organización criminal denominada Los Rastrojos, que hace un tiempo tuvo una cobertura de prensa, incluso en Colombia, bastante amplia, y que no ha sido desmentido? Digamos, se han dado algunas explicaciones por parte del círculo cercano a Guaidó acerca de la fotografía en que aparece con estos tipos. Entonces me gustaría, a través suyo, que la Cancillería pudiera, si es posible, informarnos qué evidencias o no evidencias tienen. Gracias. ¿Sí? Diputada Fernández. Que tenía una segunda pregunta, a propósito de la primera pregunta. Ahí el ministro nos dirá cuánto puede contestar o no públicamente, pero la segunda, porque le entendí, se explayó más a propósito de China, pero de Rusia me quedaron dudas las conversaciones que han tenido, porque pasó más rápido. Me gustaría un poco más de detalle al respecto de eso. Ministro. Señor presidente. Señor presidente. La situación en Venezuela es extremadamente compleja porque han tenido lugar en Venezuela hechos y situaciones que dicen relación a la aplicación correcta o incorrecta de un texto constitucional y a la convocatoria o no de una asamblea constituyente que se atribuye los poderes y que en definitiva trae consigo que alrededor de 50 estados del mundo reconozcan como el último germen de democracia y legitimación al presidente de la Asamblea. Y cuando se tomó esa decisión en Chile y en otros países latinoamericanos y europeos, se generan varios efectos que generan que las relaciones sean con el presidente encargado. Quien está en Chile no es la embajadora, sino que la representante del presidente encargado, y terminologías necesarias para explicar esta situación que en derecho, cuando es difícil de explicar, se llama sui generis, cuando tiene particularidades especiales. ¿Ya? En esta situación sui generis es la que nos desenvolvemos hoy día, y creemos efectivamente que hemos hecho una labor interesante, por lo menos de resguardo de las personas chilenas que han querido retornar a Chile o que eran hijos o nietos de chilenos y que buscan en Chile un futuro mejor en calidad nacional. Esta es una situación que, como le digo, es del día a día. No hay relaciones, en los hechos no hay relaciones diplomáticas con los representantes diplomáticos del gobierno de Maduro en Chile, sino que las relaciones se realizan con la encargada de representar al presidente de la Cámara, que a su vez es el presidente encargado, ¿cierto?, de Venezuela. Todo esto tiene unos sustratos jurídicos, prácticas diplomáticas, adecuaciones en su momento, ¿ya? Y como le vuelvo a decir, además hay más de 50 países que están en situación similar a la nuestra. Así que nosotros no somos una excepción. También los países europeos lo están. En cuanto al tema de ese grupo Los Rastrojos, en realidad no tengo ninguna información, señor presidente, y por su intermedio la señora diputada. No tengo ninguna información, solamente yo también vi unas fotos en la prensa. No tengo ninguna información, si lo que dijera no carezco de ella. En cuanto a Rusia, yo la información que tengo es de primera mano, prima facie del canciller ruso, en términos de la preocupación de Rusia por la situación que se vive en Venezuela, por señalar que no están dentro de sus objetivos estratégicos Venezuela, que les preocupa la situación particular, la situación económica que hay en Venezuela, y que ellos no son ni van a ser un factor de conflictividad al respecto. En breves palabras, eso fue lo que se me transmitió a mí en la reunión, luego que yo le hice algunas preguntas como ustedes me las hacen a mí. Eso es, presidente. ¿Y sobre la negociación? No sé si lo mencionó. Y la negociación, lo que nosotros sabemos, y seamos francos, aquí es sumamente difícil que lo que se sabe, porque
hay representantes de la oposición y representantes de Maduro que a veces no tienen refrendación por parte de quienes representan. Entonces es un diálogo muy complejo, muy difícil, donde yo sí creo que la presión internacional para que se sienten a conversar y lleguen a acuerdo, yo creo que es parte del proceso que todos los países que aspiramos a una solución pacífica y democrática tenemos que mantener. Perfecto. Canciller, me voy a tomar en mi calidad de presidente encargado de esta comisión. Quisiera poder tocarle otros temas muy muy sencillos, pero de interés público. Sí, salvo que hay otro sobre este tema. ¿Sobre el tema Venezuela? No, entonces... Posible, abusando del tiempo del canciller, pero ya no estaríamos en el espacio de un debate, sino de una información sobre la situación de Ecuador, y a lo mejor, si es posible, tendría que ser reservada. La diputada Hertz me quitó la palabra, se me adelantó. Si yo lo quería plantear, canciller, si es posible que nos pueda entregar información respecto a la postura de la Cancillería y la información que pueda ser relevante para nosotros respecto a la situación que está ocurriendo en Ecuador, en Perú, y también le agregaría un tercer tema, o cuarto, que es respecto de la situación en Haití, que no tiene visos de solución, sino que por el contrario que se agrava cada vez más, y saber si es que la Cancillería ha evaluado la posibilidad de restablecer una misión de paz de Chile en Haití. Esos son los tres temas, si que usted está en disposición de poder comentarlo en esta comisión. A ver, respecto a Haití, en lo que respecta a Haití no tenemos ninguna opinión al respecto. Sabemos las complejidades económicas en Haití, la inestabilidad política, pero no tenemos en realidad ninguna opinión al respecto. Pero es una posibilidad de evaluarlo. Siempre se puede evaluar, bueno, sí, pero no ha estado dentro de nuestras antenas al respecto. Respecto en cuanto a Perú, nosotros entendemos que hay una discusión constitucional, si se produjo o no un voto de no confianza. Nosotros confiamos en que esto se desarrolle por los canales institucionales y democráticos, y auguramos que esto ojalá sea pronto y sea en beneficio del Perú, con el cual tenemos una relación profunda, no solamente histórica, sino que también por la gran migración que tenemos en Chile. El día, en lo que respecta a Ecuador, esta es una situación todavía en proceso. Nosotros sacamos una declaración, si ustedes me permiten, tiene que haber salido recién. Señala que ante los sucesos de alteración del orden público ocurridos en los últimos días en la República Hermana del Ecuador, el gobierno de Chile manifiesta su más irrestricto apoyo a los principios democráticos, el Estado de Derecho y a los esfuerzos por el gobierno de Ecuador para mantener la paz e institucionalidad, utilizando los instrumentos que le otorga la Constitución y la ley. Al mismo tiempo, rechaza cualquier acción foránea encaminada a estabilizar la sana y pacífica convivencia en el Ecuador. Finalmente, respaldamos el llamado al diálogo fraterno y sincero que contribuye a recuperar la paz y el orden realizado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Nosotros lo que estamos llamando paz, estabilidad, respeto a los derechos fundamentales, institucionalidad vigente. Creemos que no tenemos más piso que eso. ¿Okay? Sí, diputada Hertz. Lo que ocurre, sí, gracias por habernos leído la declaración reciente del gobierno, el ministro a través suyo. Lo que pasa es que la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación entre otras, de violencia desatada contra las manifestaciones sociales en la calle en Ecuador, y dado que incluso la sede de gobierno, ¿no es cierto?, fue trasladada a Guayaquil, parece bastante delicado, por decirlo menos, la situación. Mi preocupación era esa, cuál era la respuesta frente a la preocupación manifestada por la alta comisionada. Gracias. Sí, de acuerdo, me sumo. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Otro tema, aprovechemos que el ministro está con toda la disposición a escucharnos. ¿No? ¿Cuándo no he estado con usted con toda la disposición? Es verdad, siempre ha tenido buena disposición. Ok. Si usted quisiera agregar algo, si no, bueno, entonces
Le agradecemos la asistencia, las preguntas, las respuestas que nos entregó. Lo seguiremos cateteando con los temas de interés de esta comisión, pero por haberse cumplido el objeto de la misma, esta sesión se levanta. Thank you.